Ya. A ver, ya hemos empezado a grabar. Sí, hemos empezado a grabar. Ahora sí. A ver, ¿dónde está lo que estamos compartiendo la pantalla? Todos pueden ver el documento Word, chicos. El tema 7. Hola, hola, cambio. ¿Dónde está el chat? Aquí estás. Chat, ¿qué dice? Sí, todos pueden ver ya. Sí, ¿por qué no se envió todavía, no? Ya. Entonces, empezaremos. Tema 7, papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo, chicos? A ver, ¿qué son? Cuando nosotros empezamos a hacer auditoría, ya estamos en la parte de la ejecución. La auditoría es un proceso que tiene, ¿cómo se diría? El proceso de la auditoría tiene tres etapas. Empezamos siempre con la planificación, ya hemos terminado de hacer la planificación. Luego de eso hacemos la ejecución, o sea, dentro de la planificación ya hemos visto qué vamos a auditar, cómo vamos a auditar, qué cuentas, en qué cuentas nos vamos a enfocar, cuál va a ser la materialidad, etcétera, los riesgos, todo eso, ¿ya? Luego en la ejecución, cierto, en la planificación, chicos, el producto de la planificación es el MPA, el Memorándum de Planificación de Auditoría. En este MPA tiene dentro de su contenido los programas de trabajo. ¿Qué es un programa de trabajo? Un programa de trabajo son los procedimientos que vamos a realizar durante la auditoría, ¿ya? Ahorita no sé si tengo una en acá, no, en acá no tenemos programa. Ya, pero pregunta puede ser pregunta de examen. ¿Qué es un programa de trabajo? Es un documento donde se encuentran los procedimientos de auditoría, ¿ya? Ya durante la planificación tenemos los programas de trabajo. O sea, en un programa de trabajo está qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y en la ejecución, nosotros ya ejecutamos. Si en el programa de trabajo dice que tenemos que ir a hacer verificaciones físicas, ¿qué hacemos durante la ejecución de la auditoría? Vamos a ver el lugar, vamos a ver los activos, vamos a ver los inventarios, vamos a ir a hacer las inspecciones físicas, ¿ya? Entonces, con eso, esos son los procedimientos. Empezamos a ejecutar los procedimientos. Esa es la ejecución. Todo lo que ejecutemos, chicos, o sea, todos los procedimientos que hagamos, todos estos procedimientos tienen que estar en un documento, tiene que haber un documento que garantice que se ha hecho ese procedimiento, ¿ya? Tiene que haber un documento que garantice que se ha hecho ese procedimiento. Esos documentos son los papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo, en resumen, son evidencia para el auditor. O sea, todo lo que nosotros hacemos es evidencia, ¿ya? ¿Qué dice acá? Los papeles de trabajo, ¿qué dice acá? Los papeles de trabajo constituyen los registros del trabajo realizado por los auditores. En ellos se plasman los procedimientos aplicados. O sea, en acá están todos los procedimientos que estamos haciendo. Si vamos a ir a hacer verificaciones físicas, vamos a sacar fotografías, vamos a hacer firmar actas a los que le estamos haciendo hacer la verificación física. Si estamos haciendo arqueos de caja, vamos a nosotros tener un documento que va a decir el arqueo de caja y ahí va a firmar el responsable y vamos a firmar nosotros que como veedores de que hemos ido a hacer la verificación. Si vamos a hacer, no sé, una conciliación bancaria, lo vamos a respaldar con los extractos bancarios, ¿qué se llama? Con los registros contables, etcétera, ¿no? O con las conciliaciones que ya tiene, por ejemplo, si es que en caso hicieran conciliaciones en la empresa, vamos a respaldar con sus conciliaciones y nosotros vamos a hacer nuestro cálculo, aparte, ¿no? Con otros documentos. En, sí, en todo lo que vayamos a hacer, nos vamos a entrevistar tal vez con alguien o vamos a hablar con alguien y vamos a nosotros plasmar eso en un acta de entrevista, vamos a hacer cuestionarios. Todos esos documentos, chicos, van a ser evidencia, van a respaldar el trabajo que estamos haciendo como auditoría, ¿ya? ¿Qué más? Ellos también proveen evidencia de que el examen se condujo de acuerdo con normas de auditoría, ¿no? Entonces, en acá, los papeles de trabajo son para nosotros evidencia, se vuelve evidencia, ¿ya? ¿Qué más? Los papeles de trabajo deben indicar claramente el alcance del trabajo de un auditor. Cuando dice que tiene que indicar el alcance, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros vamos a evaluar un periodo de tiempo determinado, ¿ya?
vamos a evaluar algo específico. Le estamos diciendo que vamos a hacer, no sé, un arqueo de caja chica, por decirles, ¿ya? ¿De qué periodo a qué periodo va a ser el arqueo de caja chica o a qué corte? Va a ser al 31 de diciembre. Luego de esto vamos a ver de los responsables que administran. Siempre se va a hacer de la totalidad de todas las cajas chicas que tenga, por ejemplo, la empresa. Luego de esto, si vamos a hacer inventarios, vamos a hacer igual al corte, ¿no? 31 de diciembre, 31 de marzo, etc. O si hacemos verificaciones de activos fijos, o si hacemos, no sé, recálculos, si hacemos otros procedimientos analíticos, vamos a hacer esto de un corte, de una gestión. Generalmente, y bueno, casi en realidad en auditoría financiera, lo más común, en realidad lo que siempre pasa, es que se hace la auditoría de un ejercicio, de un ejercicio. Entonces, hacemos, en este caso, bueno, hablaremos ahorita como si fuera 2000, del 2019, vamos a revisar todo lo que, todas las transacciones que ha ocurrido en la empresa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es nuestro corte. Ese es nuestro, ese es el ejercicio. Ese es durante todo este ejercicio, durante todo este periodo de tiempo, es que vamos a solicitar documentos. Si hay cosas que han ocurrido en el 2018, el 2017, no las vamos a revisar. ¿Por qué? Porque para esas gestiones ya se han hecho auditorías, ¿ya? Y ya hay informes de auditoría. Entonces, nosotros nos podemos guiar con las observaciones de la auditoría de la anterior gestión, pero solamente nos va a servir como guía. Durante la nueva gestión es que nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer otra vez procedimientos, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Adicionalmente, las bases y resúmenes que afectan la opinión. La cantidad depende de los requerimientos del trabajo de auditoría. En este caso, chicos, la cantidad, tipo y contenido de los papeles depende de los requerimientos del trabajo de auditoría. En este caso, los papeles de trabajo, en resumen, los elabora el auditor, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el auditor ya ve cómo elabora, cuál diseño utiliza o cómo lo demuestra. No hay un formato específico, no hay un formato cerrado. Entonces, el auditor puede utilizar los procedimientos que más le convengan o que más le parezcan y lo puede plasmar de la forma en la que le parezca. O sea, no es que te van a decir como el balance general, que existe una norma que te dice cómo tiene que exponerse el balance general, ¿verdad? Tenemos en el balance lo que es el activo, tenemos pasivo, tenemos patrimonio. En el estado de resultados tenemos ingresos, tenemos gastos. Entonces, en este caso, cuando hacemos papeles de trabajo para la auditoría, no va a haber un lineamiento así específico que nos diga el papel de trabajo el arqueo de caja se tiene que documentar de esta forma, o los inventarios se tienen que documentar de esta forma, o los activos fijos, o las cuentas por pagar, cuentas por cobrar. No, el auditor va a ver qué es lo que más le conviene, qué es lo que quiere hacer, cómo lo puede representar él de la mejor forma. Entonces, en resumen, más o menos sería algo así como un dibujo libre. El auditor va a definir o va a decidir. Obviamente, las firmas de auditoría tienen ya ¿cómo se diría? Sus, sus planillas, sus formatos, sus plantillas para cada procedimiento y generalmente esas son las que se aplican para hacer los procedimientos de auditoría. Entonces, generalmente ya como ya existen esos formatos establecidos, lo que los auditores ya hacen es agarrar esos formatos establecidos y en base a eso trabajan en las diferentes empresas, ¿ya? Pero eso no significa que esos van a ser los únicos procedimientos que vamos a hacer. Nosotros como auditores, como explicaba en anteriores clases, podemos definir o podemos ver qué otros procedimientos podemos hacer o nos convienen hacer y cómo podemos saber qué procedimientos nos convienen o qué procedimientos podemos hacer. La mejor forma es evaluar y ver los riesgos que están ocurriendo en ese momento. ¿No ven? En base a los riesgos que pueden ocurrir en ese momento en la empresa o que podemos darnos cuenta que existen, es que podemos plantear mejores procedimientos que nos den o que tengan mejor un impacto más grande. Porque si solamente seguimos procedimientos, ¿cómo se diría? Repetitivos o si solamente nos basamos en procedimientos que se hacen en cada empresa, en cada firma, en cada trabajo, entonces obviamente vamos a mantener lo mismo y tal vez no vamos a tener los mejores resultados. Para tener mejores resultados siempre es evaluar lo que está viviendo la empresa, conocer a la empresa, saber cómo puede manejarse la empresa. En base a eso nosotros podemos hacer mejores procedimientos, innovar procedimientos que nos puedan ayudar a tener, no sé, resultados de mayor impacto. ¿Ya? La norma relacionada con papeles de trabajo son las normas internacionales de auditoría, la 230, documentación de auditoría,
La número 500, que habla de evidencia de auditoría y la declaración sobre normas de auditoría. SAS 96, documentación de auditoría. Entonces, para los que desean profundizar o leer más a detalle este tema de los papeles de trabajo, pueden ver o pueden investigar en estas normas, pueden buscar en internet y pueden leer todo lo que dice la norma, todo el contenido de la norma internacional, ¿no? Los papeles de trabajo tienen gran cobertura e incluyen, pero como les digo, no se limitan, o sea, no son los únicos tipos de papeles que vamos a encontrar. Podemos tener flujogramas. ¿Qué es un flujograma? Un flujograma es una descripción más o menos de manera resumida de todo el proceso que realiza no sé, se realiza todo el proceso que se realiza dentro de algún tipo específico dentro de la empresa. Por decirles, dentro de lo que es el proceso de compra y venta, más o menos. Entonces, dentro de lo que es el proceso de compra y venta, algo así, ¿quiénes participan? Va a participar el departamento administrativo, los que hacen las compras, por decirlo. Ellos van a contactarse con los proveedores, van a sacar convocatorias, etcétera. Entonces, el departamento administrativo lo que hace es este procedimiento. O sea, lo que hace es, no sé, lanza convocatorias, realiza las compras, solicita cotizaciones, etcétera. O sea, los procesos que hacen ellos. Luego de que se hace este proceso administrativo, pasa al siguiente departamento que es, no sé, estamos comprando activos fijos, por decirlo. Entonces va a ir al departamento de activos fijos. Y el departamento de activos fijos, ¿qué va a ver? Que no tenga eso, que esos activos que están comprando no estén, o sea, no se hayan comprado, que no se esté duplicando la compra, etcétera. Que estén, que se haya hecho el requerimiento, o sea, ya el departamento va a ver, ¿ya? Entonces aquí ya participa, por decirles, el departamento de compras, participa el departamento de activos fijos o el departamento de inventarios. Luego de esto pasa a otro departamento, al departamento contable, digamos, para que hagan el registro contable, y luego pasa al departamento de tesorería para que ellos paguen, para que les paguen a los proveedores una vez que ya han pasado todos los requisitos, todos los procedimientos. Entonces, de esa forma se elabora un flujograma. Se utiliza generalmente estos, aquí no sé si tenemos, vamos a ver más abajo. Se utilizan más que todo unos gráficos que son de lectura universal, en el que ya te explican más o menos qué significa, o sea, qué es este procedimiento. Este procedimiento significa que estamos empezando pues está empezando todo el proceso, digamos. Luego, esta otra imagen se utiliza cuando pasa de un departamento a otro departamento o cuando se repite un proceso, algo así. O sea, se resumen más o menos como en gráficos que explican de manera resumida todo el procedimiento, ¿ya? Es un flujograma, o sea, explica de manera resumida todo el procedimiento. Y de esa forma para todos los procedimientos que hace la empresa. ¿Cómo se hace el procedimiento, no sé, de registro de transacciones contables? ¿Cómo se hace cuando queremos dar dinero por adelantado y ellos después cómo van a descargar cuando les dan ese dinero? ¿Cómo hacen las compras? ¿Cómo hacen las ventas? ¿Cómo hacen los proyectos? Etcétera. O sea, para lo que se imaginan, existen estos, o sea, se elaboran flujogramas que resumen todo el proceso, de manera que se puede entender más fácilmente. Otro tipo de papel de trabajo son los cuestionarios, los programas de auditoría, que es lo que les decía, ¿verdad? Que un programa de auditoría lo que hace es mostrarnos qué procedimientos se van a hacer. Dentro de un programa puede decirte, no sé, vas a ir a hacer visitas físicas, vas a ir a entrevistarte, vas a pedir documentos, vas a pedir comprobantes contables, vas a hacer, ¿cómo te digo? Vas a ir a hacer los arqueos de caja, etcétera. O sea, aquí en el programa de auditoría va a estar todos los procedimientos. Un programa de auditoría obviamente nunca es cerrado y los procedimientos de auditoría siempre varían porque eso depende del criterio del auditor. El auditor puede decidir qué procedimiento se puede hacer, qué otro procedimiento se puede cambiar, etcétera. Eso va a variar. El análisis de cuentas, que en acá por lo que generalmente se hace es hacer un comparativo más o menos, por decirles, un análisis de cuentas. Estamos haciendo el recálculo, el recálculo de la depreciación. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se haría esto más o menos? Las empresas tienen ellos su cálculo de la depreciación de activos fijos. Ellos tienen sus registros contables, tienen su procedimiento, etcétera. Nosotros como auditores, en base a nuestro conocimiento y en base a lo que nos dice la empresa, vamos a recalcular. Nos dice la empresa que ellos hacen la depreciación en línea recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como auditores? Vamos a hacer el cálculo de sus activos fijos de la depreciación igual en línea recta.
¿Qué tiene que dar como resultado este cálculo? En teoría, no debería haber diferencia entre el cálculo que ha realizado la empresa y el cálculo que estamos haciendo nosotros. Si es que hay diferencia, entonces hay que solicitar que nos expliquen por qué hay diferencia y en caso de que sea necesario, ellos tengan que hacer ajustes, ¿no ve? Entonces eso va a variar. Vamos a hacer para las cuentas que correspondan ese tipo de análisis o recálculos. Acá dicen memorándums, confirmaciones bancarias, o en este caso confirmaciones, no siempre va a ser para los bancos. ¿Qué es esto de la confirmación? Es cuando nosotros, generalmente se aplica esto para cuentas por cobrar, cuentas por pagar y para lo que es bancos, ¿ya? ¿Qué se hacen acá? En este caso, lo que hace el auditor es preparar una nota, preparar una carta, y esta carta va dirigida al banco o va dirigida a la persona que hay que cobrarle o a la persona que la empresa tiene que pagar, ¿ya? Entonces, esta carta lo único que hace es preguntarle a este tercero cuál es el saldo que tiene la empresa con esta persona o con el banco. Y este tercero lo que va a hacer es responderte, nosotros tenemos un saldo con la empresa de tantos. Esa respuesta de la empresa o al banco nos va a llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver la respuesta que ha llegado del banco, de la empresa o de la persona y vamos a comparar con sus registros contables. Cuando comparemos, no debería haber diferencia, pero si hay diferencia, igual nos tienen que explicar por qué hay diferencia y si corresponde, tienen que hacer los ajustes, ¿no? Entonces, siempre va a ser más confiable información que vayamos a obtener de fuente externa a la empresa. La información más confiable siempre va a ser la información de fuente externa o ajena a la empresa, ¿ya? En este caso, cuando se hacen confirmaciones, la respuesta del tercero es más confiable porque ellos no están en contacto con la empresa, no saben dentro de la empresa cómo se administra. Y nos dan una respuesta objetiva, una respuesta imparcial. ¿Ya? Carta de representación de los clientes, extractos y o copias de documentos de cliente, balances de comprobación. Acá estamos pidiendo documentos de la empresa, ¿no? Estamos pidiendo documentos y esos son comprobantes, balances, registros de diario, etcétera. Esos ya nos dan en la empresa. Pero obviamente esto, siempre hay que tener cuidado con esta información que nos entregan dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque la información que nos entregan ellos puede ser, ¿cómo decir? Pueden existir errores, pueden ser voluntarios o involuntarios, pero pueden existir errores dentro de la misma información que nos da la empresa, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo de los papeles de trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué nosotros tenemos papeles de trabajo? Lo más importante, los papeles de trabajo lo que hacen es respaldar la opinión de auditoría. Nosotros hemos dicho, hemos dado una opinión limpia, ¿ya? Después de que hemos hecho la revisión de después de que hemos hecho todos los procedimientos de auditoría. Hemos dado una opinión limpia. Ahora, lo que pasa en acá es que nosotros tenemos que decir por qué estamos dando una opinión limpia y qué nos va a respaldar eso, todos nuestros papeles de trabajo. ¿Por qué? Hemos ido a hacer verificaciones físicas, hemos ido a hacer arqueos, y no ha habido diferencia, o ha habido diferencias menores y las diferencias las han ajustado. Entonces, ese es nuestro respaldo. ¿Por qué? Porque están firmas de los que nos han acompañado. Aquí están los documentos de la empresa, sus comprobantes, y eso significa para nosotros de que sí hemos revisado los documentos de la empresa. Sí hemos revisado. Entonces nos ayuda a respaldar la opinión de auditoría. Luego de esto, también es un requisito, o sea, en auditoría, como les digo, están vigentes las normas de auditoría internacional y las normas que ya hemos explicado más arriba exigen que se cumplan estos requisitos. O sea, sí nos explica qué tipos de evidencia hay, cómo se tiene que documentar, cómo se tiene que respaldar. ¿Ya? Además, facilitar la asignación y coordinación del trabajo de auditoría. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando hacemos trabajo de auditoría, va un equipo de auditoría. A veces, cuando la empresa es grande, puede ocurrir que vaya, por ejemplo, a hacerse una evaluación preliminar, un examen preliminar. ¿Qué significa esto? Por decirles, estamos haciendo auditoría del 2019, de 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019. Como la empresa es muy grande,
como la empresa es muy grande, se ha ido a hacer una evaluación preliminar con corte a, hemos ido, digamos, por decirles, en noviembre y en diciembre. Hemos ido a hacer un corte, o sea, hemos ido a revisar los documentos con corte al 31 de octubre, por decirles. ¿Ya? Entonces ya hemos revisado desde enero hasta octubre. Aquí ha ido un equipo de trabajo, hay una persona, no sé, Juan Pérez, Luis Pérez, José Pérez, etcétera, ¿ya? Han ido ellos. Y cuando se ha ido a hacer la, ¿cómo se dice? La evaluación complementaria, o sea, de lo que ya faltaba, eso se ha ido a hacer al siguiente año, este año 2020, por decirles, han ido en enero o en febrero, ha ido, por decirles, otro equipo de auditoría. No ha ido, no sé, Luis, ay, ¿cómo se dice? No sé, no se me ocurre ahorita nada. Aquí. No se me ocurre nada ya. Pero ha ido, no sé, alguien, no sé, Jorge Luis Valdés, etcétera, ¿ya? Han ido otras personas. ¿Qué ocurre aquí? Como han ido dos equipos de trabajo diferentes a hacer la auditoría, el equipo que está yendo después a terminar el trabajo de auditoría va a revisar los papeles de trabajo del primer equipo. Entonces, esos papeles de trabajo van a ayudar al equipo que está yendo después, porque en todo caso, si es que no hubiera papeles de trabajo de la evaluación preliminar, entonces el segundo equipo tendría que hacer todo el trabajo desde cero. Y eso es lo que no se quiere optimizar tiempos, ¿no? Se quiere optimizar resultados. Entonces, en este caso, lo que se hace o lo que nos ayuda en los papeles de trabajo también es en que se pueda hacer de más fácil forma la asignación y la coordinación dentro del equipo de trabajo, ¿ya? También ayuda a planear y efectuar las auditorías futuras del cliente. En este caso, cuando vayamos a hacer la auditoría a la siguiente gestión o a la subsiguiente gestión o en las subsiguientes gestiones del cliente, entonces los papeles de trabajo que se han elaborado antes igual nos van a ser útiles. Porque por ahí, digamos, ha ocurrido, no sé, algo, un juicio o ha ocurrido algo que no estaba planeado y en la siguiente gestión de la auditoría ya se ha, no sé, ya ha habido el resultado del juicio y la empresa ha perdido tanto, etcétera, y vamos a ver cómo actuó la empresa, por decirlo. O si han habido observaciones durante la anterior auditoría y cómo han hecho ellos o cómo se han plasmado estas observaciones, si es que esas observaciones que se han hecho se han subsanado, no se han subsanado, etcétera. Entonces nos va a ayudar estos papeles de trabajo para siguientes o futuras auditorías. Pam, pam. ¿Aquí qué es? En acá ya está lo que habíamos explicado, ¿no? Los papeles de trabajo deben respaldar el examen de los estados financieros que hemos auditado. Entonces nos sirve como respaldo. Aquí está dos conceptos importantes. A través de evidencia suficiente y competente. Si tienen dónde anotar, va a ser muy práctico. A través de evidencia suficiente y competente. ¿Cuáles son las dos características de la evidencia? La evidencia tiene que ser suficiente y tiene que ser competente. ¿Qué es suficiente? Suficiente se refiere a la cantidad de evidencia, ¿ya? Si nosotros tenemos, por decirles, a ver, les voy a poner otro ejemplito, digamos, ¿ya? Les voy a poner otro ejemplito. Por decirles, digamos que ustedes tienen sospechas de que su chico, bueno, tenían sospechas en sus momentos, digamos. Imagínense que estaban con otra persona antes de que con el que están. Entonces tenían sospechas de que les estaba engañando con alguien, ¿ya? Y como no estaban ustedes seguros o seguras, han visto o no sé, han pedido a sus amigos que les ayuden con eso y etcétera. Y ellos les veían o ellos les contaban a ustedes, etcétera. Ahora, si donde ustedes va su amigo y les dice, le he visto a tu, no sé, a la persona con la que estaban, digamos, a la que estaban imaginando, a esa persona le he visto con tal o le he visto con cual, le he visto con otra persona, etcétera. Estaba en otro lugar. Si solamente les dice, o sea, solamente les escuchan de forma verbal eso a, no sé, uno de sus amigos, decirles eso, ¿ustedes le creen o no le creen? ¿Qué dicen? No, ¿cómo es, chicos?
A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cero? O sea, no le creen. Ya. Entonces, ¿qué pasa? O necesitarían, o ustedes pedirían un poco más de evidencia o evidencia un poco más confiable para poder tomar una mejor decisión. Digamos que la persona que les está contando le ha sacado una foto o le ha sacado fotos o hasta le ha grabado, digamos. Y le ha grabado con uno de los celulares que no tienen buena resolución, no se nota muy bien, digamos. ¿Ustedes le creen o no le creen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el pueblo? Es el Reddit, ¿ya? Ya. En este caso, chicos, digamos que sacan la foto, las fotos o los videos con un celular en donde sí se nota. En todo caso, si ustedes llegan a ver esto, la foto, por decir, hay una foto que sale muy bien, esa es evidencia suficiente para que ustedes puedan decir que sí, sí, ¿verdad? Porque tienen evidencia suficiente. En este caso, cuando hacemos una auditoría, si vamos a hacer la evaluación o vamos a revisar algo y estamos dándonos cuenta, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Depende de cuán enamorado estés. Yo no he dicho que van a terminar o nada de eso. Depende para creer o no. Ah, ya depende de qué tan enamorada estén y el tipo de evidencia, digamos. No podría creerlo. Eso es reír. En este caso, chicos, si hubieran, por decirles, 100 fotos más o menos con un celular de baja resolución, incluso así les costaría creer porque la evidencia no sería suficiente y no sería competente. O sea, ¿qué es suficiente? ¿Qué es la cantidad? O sea, que aunque les sacaran 100 fotos, ustedes no les ayudaría a concluir, a tomar una decisión. ¿No ven? ¿Por qué? Porque la evidencia no es lo suficientemente convincente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que solamente hay una foto, solo una foto, pero está sacada de buena forma, o sea, de manera, con una cámara de buena resolución que les permite darse cuenta de que sí estaba en lo correcto lo que le estaban diciendo? En este caso, con esa foto es evidencia suficiente para que ustedes puedan concluir algo. En auditoría pasa lo mismo. Si ustedes pueden pedir toda la cantidad de documentos que ustedes quieran, que ustedes requieran, que ustedes soliciten, pueden pedir todos los comprobantes, pueden pedir todos los documentos originales, pueden pedir, no sé, todo lo que se les ocurra, y pueden tener acá legajos y legajos, fotocopias y fotocopias, carpetas y carpetas. Pero ¿será esa evidencia suficiente? Porque puede ser que no sea necesario que tengan todos esos documentos, porque muchos de esos comprobantes no están ni siquiera relacionados con lo que estamos encontrando, o sea, no está relacionado con nuestra observación. Entonces, lo que sí está relacionado puede ser que haya una responsabilidad civil. Y como ha ocurrido este tema, puede ser que haya ocurrido un tema de responsabilidad civil, eh, puede ser que solamente un documento, una firma o un documento así, ¿cómo les digo? Solamente un documentito, una hojita membretada con las firmas, sea suficiente evidencia para que ustedes puedan decir que esa persona tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, ahí es donde entra el concepto de suficiente. Suficiente es la cantidad de evidencia. No porque tengan ustedes la mayor cantidad de fotocopias, van a ustedes, va a ser suficiente evidencia para que puedan tomar una opinión. Y competente. Competente ya es la calidad de la evidencia. Obviamente están ambos relacionados, cantidad y calidad. Pero cuando hablamos de competente, significa que tiene que notarse, o sea, la foto tiene que notarse. Cuando volvemos al ejemplo anterior, tiene que notarse la foto, o sea, tiene que ser de buena resolución esa foto que nos están mostrando. Porque si nos muestran las fotos, N cantidad, pero no se nota, la evidencia no es competente. De la misma forma. Entonces nosotros podemos tener cualquier cantidad de documentos, podemos haber realizado cualquier cantidad de procedimientos y aún así no puede ser evidencia competente. ¿Por qué? Porque no es, ¿cómo se diría? No nos ayuda a probar lo que estamos buscando. ¿No ve? Y sin embargo, ese es el principal objetivo de la evidencia de auditoría.
que tiene que ser evidencia suficiente y tiene que ser evidencia competente. ¿No? En acá ya habla de cumplir las normas. A ver, ¿qué dice acá? La primera norma dice, el trabajo se debe planificar adecuadamente y los asistentes, si hubieran, deben ser debidamente supervisados. Esto, ¿a qué se refiere esta norma? El trabajo se debe planificar adecuadamente. Entonces, siempre va a haber dentro del 100% del tiempo que se le dedican a una auditoría, por lo menos el 30% del tiempo se dedica a la planificación. Y en la planificación se establecen los objetivos. ¿Dónde vamos a auditar? ¿Qué vamos a auditar? ¿Qué procedimientos vamos a hacer? Entonces se refiere a eso. ¿Ya? Y en acá los asistentes deben ser debidamente supervisados. En este caso, ¿a qué se refiere? A que cuando se habla de auditoría, siempre se habla de supervisión. O sea, tiene que haber personas de más experiencia que estén ahí ayudando, que estén guiando a los auditores, que estén ayudando en los procedimientos. O sea, no es que ellos van a hacer procedimientos, sino que ellos van a orientar a los auditores para los procedimientos que van a hacer. ¿Ya? En este caso, el auditor va a hacer, no sé, los procedimientos, va a realizar los papeles de trabajo y el supervisor va a revisar la cantidad, va a revisar la calidad, va a revisar que esté adecuadamente plasmado, etc. Y esto va a subir a una instancia superior, donde van a estar elaborados los informes y esos informes se van a revisar por los gerentes, los directores, los socios, etc. Y ellos van a revisar esto. ¿Cómo ocurría en Price? En Price era bien interesante porque obviamente en las firmas grandes por lo menos, porque tenía entendido que había firmas en las que mandaban al auditor, un auditor recién egresado, recién titulado, y a esos auditores los mandaban a hacer la auditoría, o sea, les mandaban a los clientes. Un auditor que iba recién salido de la universidad, sin mucha experiencia, ¿qué resultado, qué producto puede ofrecer? ¿Cómo vas a saber por dónde empezar? ¿Qué auditar? ¿Qué cuentas auditar? ¿Cómo determinar la materialidad? ¿Cómo determinar qué procedimiento es el más adecuado? Entonces, había firmas en las que sí tengo conocimiento que solamente mandaban a los auditores solos para que ellos vayan a, no sé, a ver y que lo que les decían, por ejemplo, era cuando el auditor preguntaba o tenía miedo de preguntar, el encargado o el gerente les decía, ¿no? Vos tienes que hacer lo que has aprendido en la universidad, más o menos. Y muchas veces cuando no prestaban atención, porque hay firmas en las que no, que como les digo, son así, tenían ya N dudas y el trabajo obviamente no iba a ser un trabajo de calidad. No porque el auditor no se hubiera rajado, no supiera, digamos, sino porque obviamente no tiene la experiencia para saber plasmar en papeles de trabajo el trabajo que tiene que realizar. Mientras tanto que en las firmas grandes, como les digo, sí existe este tema de la supervisión. Obviamente el estrés es más alto, el trabajo, el volumen de trabajo es más alto. Sin embargo, lo bueno, digamos, es que tienes como sea la guía y la orientación de alguien que te va a ayudar a que te des cuenta qué procedimientos vas a hacer o te van a orientar para que te digan qué procedimientos vas a hacer, cómo los vas a hacer. Entonces, existe mucha diferencia en el producto y en el resultado de los dos tipos de trabajo que les estoy contando. ¿No ve? Entonces, la supervisión debería ser, por normas de auditoría, debería ser constante, debería existir. Es por tema de control de calidad que debe existir este tema de la supervisión. Luego de esto, la segunda norma dice, debe haber un adecuado estudio y evaluación del control interno existente, como una base para confiar en este y para la determinación del alcance que resulta de las pruebas a las cuales sus procedimientos de auditoría deben estar limitados. Esto lo hemos avanzado en el anterior tema, pero en resumen, siempre se hace una evaluación del control interno, siempre se evalúa cómo funcionan los controles. En este caso, como si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las empresas, en realidad todas las empresas, manejan sistemas o manejan esto, el tema, los controles son sistematizados. Obviamente participa más en aquí los departamentos especializados, los informáticos, los ingenieros en sistemas, etc. Ellos ayudan a evaluar para ver qué tan confiable es el control o los controles que tiene la empresa. En base a la confianza que hay en los controles, se van a determinar los procedimientos. ¿Ya? Tenemos dos enfoques que salen de acá. Si confiamos en los controles, o sea, cuando evalúan los controles, si el auditor sí se confía, si confiamos en los controles, se maneja un enfoque de confianza y se realiza otro tipo de procedimientos. O sea, no es que vamos a dejar de hacer arqueos o inspecciones físicas, se van a seguir haciendo,
pero obviamente estos van a ser de los procedimientos sustantivos, o sea, de la cantidad de procedimientos que tenemos que hacer, de lo que teníamos que revisar, por decirles, en donde existe, ¿cómo se dice? Controles, por decirles, vamos a revisar la cuenta ventas del supermercado acá, del ¿Qué tal? Del Hipermaxi. Vamos a revisar la cuenta ventas. ¿Cómo ellos hacen sus ventas? Ellos manejan un sistema, lo tienen sistematizado, ¿verdad? Entonces, como este tema, como esto está sistematizado, ¿quiénes van a evaluar qué tan confiable es el control? Van a ser los que son el apoyo del sistema, los ingenieros, los informáticos. Ellos van a evaluar que la facturación o que los que manejan este tema, este sistema, sea confiable ese control. Y los que lo manejan también sigan ciertos requisitos, ¿ya? De seguridad. Si en caso se confiara en los controles, en este caso en el tema de las ventas, entonces nos vamos a enfocar nuestros procedimientos solamente en evaluar el control. Se van a hacer entrevistas, cuestionarios, etcétera, ¿ya? En caso de que no funcionen los controles, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos a pensar en otros procedimientos. Vamos a tal vez revisar las facturas, vamos a, no sé, revisar, o vamos a ir por otro camino, vamos a revisar las compras, vamos a revisar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y vamos a hacer desde ahí el cruce del ciclo. Ya va a variar. Obviamente, desde el segundo procedimiento, de la segunda forma, es más trabajo, son más procedimientos, pero eso es porque no confiamos en los controles. Porque si confiamos en los controles, obviamente el trabajo ya se aligera, varía. Porque si confiamos en los controles. Entonces, para eso nos sirve el tema de los controles, de la revisión de los controles. Entonces, ahí es donde se maneja dos enfoques, como les decía. El enfoque de confianza en los controles y el enfoque sustantivo. El enfoque sustantivo ya es los procedimientos sustantivos, procedimientos analíticos. O sea, vamos a ir nosotros a buscar evidencia de otras fuentes que no estén relacionadas con el control, de otros lugares. Entonces, para nosotros, puedes respaldarnos por eso, ¿ya? Luego de esto, la tercera y cuarta norma del trabajo de campo dicen, se debe obtener evidencia suficiente y competente a través del concepto y documentarla a través de verificaciones, observaciones, indagaciones y confirmaciones. Entonces, en acá ya nos menciona, nos da una pauta de cómo podemos documentar nuestra evidencia, ¿no? Podemos hacer observaciones, verificaciones, indagaciones, confirmaciones. Para documentar el cumplimiento de esta norma, los papeles de trabajo deben incluir ¿qué? Una descripción detallada de los procedimientos de auditoría y las pruebas ejecutadas. Los resultados detallados del trabajo de campo, incluyendo cómo se resolvieron o se trataron las excepciones. Y comentarios apropiados por el auditor que indican sus conclusiones sobre cada segmento de trabajo. Acá, cuando habla de facilitar la asignación y coordinación del trabajo de auditoría, el trabajo de auditoría es básicamente un trabajo en equipo que involucra no solamente auditores financieros, sino otros especialistas. O sea, como les decían acá, que en acá los papeles de trabajo van a ayudar a que cualquier persona que no esté involucrada en la auditoría específicamente pueda entender qué es lo que está ocurriendo. O sea, la idea de que se prepare un papel de trabajo es que se lo prepare de forma que cualquier persona que nunca en su vida haya visto esa empresa, que cualquier persona que no conozca eso, lo que se está haciendo, puede entenderlo a la primera, o sea, a simple vista, puede entenderlo a la primera vez. O sea, tienen que hacer ustedes sus papeles de trabajo de forma que se pueda entender de forma simple para una persona que nunca ha visto eso, porque lo van a revisar gerentes, lo van a revisar socios, y estas personas cuando revisan estos papeles de trabajo van a preguntarse, y esto, la idea es que no queden dudas del papel de trabajo. No queden las dudas de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. O sea, ellos tienen que ver y decir, ya, ustedes están haciendo esto. Y en acá tienen que explicar cuáles son sus observaciones, tienen que explicar los importes, tienen que explicar cuándo han hecho, o sea, tienen que explicar de manera que se entienda, de manera que sea bien fácil de entender, ¿ya? Por tanto, los papeles de trabajo ayudan a los miembros del equipo de trabajo a adoptar una estructura ordenada y uniforme en su tarea. Facilitan la supervisión y revisión de las tareas efectuadas, o sea, como les digo, les ayuda a que sea más fácil revisar. Y documentan la información que puede ser utilizada en exámenes futuros. O sea, obviamente estos papeles de trabajo sirven para más adelante. En el desarrollo de los procedimientos de auditoría, el auditor encargado, senior, puede iniciar los mismos, como muestran los papeles de trabajo, para que luego se complete el procedimiento por la auditoría asistente. En este caso,
bueno, ya es un tema un poco más específico, pero explica de que los auditores con mayor experiencia van a poder ellos y que incluso empezar los trabajos. Bueno, eso va a variar dependiendo del tipo de encargado, dependiendo del tipo de firma. Y este trabajo empezado por el encargado, por los auditores de mayor experiencia, ya posteriormente se expliquen a los auditores que recién están empezando a trabajar, para que puedan ellos desarrollar el trabajo, ¿no? En la medida en que los papeles de trabajo son terminados por los auditores asistentes, estos son revisados por el encargado de auditoría. O sea, como expliquen ahí. En acá lo que está explicando más o menos es cómo se hace un trabajo de auditoría desde el inicio o cómo se debería realizar. Cuando un auditor de mayor experiencia elabora el procedimiento, entonces explica al auditor que está empezando recién a trabajar cómo puede hacer o cómo debería hacer él la revisión. Cómo debería revisar, qué debería hacer. ¿Ya? Y una vez que el auditor al que le han encargado, que está empezando recién, el auditor nuevo, al auditor junior, una vez que recién le están instruyendo qué tiene que hacer y esta persona ha terminado de hacer el trabajo, el encargado lo que ya hace es revisar esos documentos, ¿no? Y después acá puede crear pendientes. ¿De qué es esto de los pendientes? Es cuando van a revisar sus papeles de trabajo y van a encontrar que falta, no sé, faltan marcas de auditoría o falta completar temas y ahí se crean pendientes, ¿no? Posteriormente, el encargado entrega los papeles al gerente y en acá pasa otro sistema, otro filtro de revisión, ¿no? Pasa de lo que era una primera revisión por parte de lo que era el encargado, a una segunda revisión por parte de lo que es el gerente, ¿no? Para su revisión. De encontrarse alguna observación o interrogante, los papeles son devueltos al ejecutor del trabajo. Luego de que se levantaron los pendientes y no existen dudas de que en el gerente los papeles de trabajo son revisados por uno o varios socios. Entonces, en acá, como les digo, el tema de la auditoría se va constantemente supervisando y se va revisando por cada superior. Se va revisando, se va revisando. De manera que al final el trabajo sea, ¿cómo se diría? Termine con un alto, que al final ese trabajo se resuma, tenga la mayor calidad, se termine ese trabajo con la mayor calidad posible. ¿Ya? Este proceso de niveles sucesivos de revisión ayuda a asegurar que el trabajo del personal de auditoría sea revisado y supervisado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente citadas. O sea, las normas también te piden que existe este tema de la supervisión al momento de hacer el trabajo. En auditoría no existen bebés de probeta, siempre hay un responsable. Entonces, en acá no es que van ustedes a hacer un trabajo de auditoría y si es que hubieran errores o si es que hubieran temas que se les hubiera escapado a alguien, entonces obviamente van a ser responsables. Los que han sido, ¿no? O los que han revisado ese trabajo. O sea que cada papel de trabajo debe estar debidamente firmado por el auditor que ejecutó el procedimiento y el auditor que revisó el mismo. Y las firmas son lo que ahí establece quién es el responsable, ¿no? Muy bien, ayudan a planear y efectuar auditorías futuras del cliente. Bien, acá hablamos otra vez de que los papeles de trabajo nos van a ayudar a que en las futuras auditorías también nos pueden servir como referencia. Elementos de los papeles de trabajo. Ah, ya. Esto es referencial, chicos. Esto varía. Esto varía, pero nos va a ayudar para tener una mejor, ¿cómo se dice? Una idea más, una idea general, ¿ya? En acá, ustedes también pueden buscar, dependiendo de dónde desean trabajar, Si desean trabajar en el ámbito gubernamental, obviamente van a buscar normas de auditoría gubernamental. En ahí establecen cuáles son los papeles de trabajo y cuáles son el contenido del papel de trabajo. Si desean trabajar en el ámbito privado, entonces van a buscar ustedes las normas internacionales de auditoría y en ahí van a ustedes poder ver cuáles son los requisitos, cuál es el contenido. Va a variar dependiendo del ámbito, del rubro en el que desean trabajar. Lo que tenemos en acá es referencial. Esto es para el ámbito privado, ¿ya? Elementos de los papeles de trabajo. Se deben preparar tantos papeles de trabajo necesarios para cubrir cada cuenta u operación de los estados financieros. En este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros vamos a hacer papeles de trabajo para cada cuenta de los estados
financieros. Vamos a revisar cada cuenta de los estados financieros. Una cosa es que vayamos a revisar algunas cuentas al 100% y otras cuentas vamos a revisar ya por un nivel de materialidad. Ya va a variar el porcentaje porque puede ser que por un tema de costo-beneficio no vamos a tener, como no vamos a poder revisar la totalidad, pero sí vamos a revisar las cuentas, tratando de minimizar lo más posible los riesgos que puedan haber. ¿Ya? Como se haya determinado en la planificación. Básicamente se debe describir el procedimiento desarrollado y las conclusiones obtenidas, especialmente cuando el papel es preparado por el auditor. Cabe aclarar que algunos papeles de trabajo son elaborados por el cliente y el auditor realiza trabajo directamente sobre ellos sin la necesidad de elaborar otro papel adicional. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta parte? En acá ocurre muchas veces, chicos. Ahí está. En acá ocurre muchas veces que nosotros vamos a pedir documentos originales a la empresa, ¿ya? O nos van a entregar ellos documentos, o sea, por decir, nos van a entregar ellos documentos legalizados, nos van a entregar fotocopias, nos van a entregar documentos, y esos documentos son sobre los que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? No es que nosotros vamos a sacarle fotocopia y trabajar sobre la fotocopia, no. Vamos a trabajar sobre el documento firmado, sobre el documento que nos han entregado. ¿Por qué? Porque estos documentos con firmas, estos documentos originales, siempre son más confiables. Además que con la firma original y con la firma dentro del documento, nos garantiza también que existe ahí responsabilidad de quien elabora el documento. ¿Ya? Pero obviamente hay que tener cuidado cuando trabajamos sobre estos documentos originales, porque si ustedes no son cuidadosos o si se equivocan o si los rayan en el papel y no correspondía o si hacen más de lo que deberían hacer, entonces obviamente eso para ustedes va a significar llamadas de atención, va a significar que van a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque son documentos originales, ¿ya? Y eso va a variar dependiendo en qué rubro trabajen, ¿no? Ya sea en qué tipo de auditoría realicen. Pero si van a trabajar en documentos originales, siempre tienen que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? A eso se refiere que van a haber papeles que nos van a entregar los de la empresa. El formato y contenido de los papeles de trabajo es un asunto de juicio profesional. En este caso, como les digo, o sea, va a variar mucho cómo se va a elaborar el papel de trabajo. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Cómo se elabora el papel de trabajo? Del auditor que está haciendo. Va a poder, el auditor, si desea, ponerle otro tipo de marcas de auditoría. Si desea, va a usar, no sé, otro tipo de análisis, va a poder hacer, no sé, otro tipo de cosas. Hay cosas, hay principios que sí se mantienen, que son algunos, son contados. Dentro del contenido, dentro de la elaboración del análisis del papel de trabajo, eso es lo que sí cambia, el contenido en sí. Pero dentro del formato, la estructura, lo que viene a ser más o menos formatos generales, hay ideas que sí se mantienen en casi todas las firmas de auditoría, mejor dicho, se mantienen en todos los trabajos de auditoría, tanto sea en el ámbito gubernamental como en el ámbito privado, ¿ya? No existe ninguna intención de especificar, Los elementos básicos que deberían tener los papeles de trabajo son los siguientes. El nombre de la empresa a la que se refiere, ¿ya? En acá necesito, un segundito. Ya. Mañana vamos a preparar un papel de trabajo, vamos a mostrarles un ejemplito, ¿ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde nos hemos quedado? Acá. Esto es referencial. Mañana yo les voy a mostrar otro detallito, ¿ya? En base a normas gubernamentales y cómo se elabora un papel o cuál es el contenido. Eso va a ser de un curso que es del CENCAP, que son documentos del CENCAP, entonces cómo se capacitan a los auditores que trabajan en el área gubernamental. Esto es referencial en base a un texto guía de un gerente, exgerente de PricewaterhouseCoopers, entonces esto es en el ámbito privado. ¿Qué pasó? ¿Quién levantó la mano? ¿Quieren preguntar algo? ¿O era por error? Alguien ha levantado la mano. Ya. ¿Continúo explicando o quieren consultar algo? Creo que sigo explicando, ¿no?
Ya, ya vamos a acabar. Bueno, lo que es hoy día, ¿no? Mañana vamos a explicar esa partita más y mañana va a ser la última clase. Y en acá, ¿cómo funciona? Él tiene que tener lo que es el nombre de la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Tiene que haber el título de la cuenta o nombre de la prueba que se efectúa. En este caso, por decirles un ejemplo, digamos que vamos a evaluar la cuenta, no sé, cuenta caja, caja general o caja, ¿no? Y el procedimiento va a ser, no sé, un archivo de caja, ¿no? Fecha a la que se están probando los saldos. Obviamente estamos haciendo auditoría de la gestión 2019. Estamos ahorita en 2020, vamos a auditar 2019. Entonces va a ser la fecha en la que se está haciendo. Por decirles, puede ser que se haga el 31 de diciembre de 2019, 30 de diciembre, etcétera. ¿Ya? La fecha en la que estamos haciendo la evaluación. Fecha de cuándo se está realizando el trabajo. En este caso, de cuándo se ha hecho el arqueo. Por decir, si se ha hecho esa fecha o si se ha hecho en otro. Generalmente ese tipo de procedimientos se hacen en ese tiempo. Pero hay otros procedimientos por X o Z motivo que puede hacerse, no sé, en enero, puede hacerse más adelante, ¿no? En acá, nombre, iniciales de quién preparó el papel de trabajo. En este caso, el auditor que ha hecho el papel de trabajo y quien ha revisado el papel de trabajo, ¿no? Referencia o índice de dicho papel. Referencia. Mañana vamos a ver esa parte, ¿ya? ¿Qué es la referencia y qué es la correferencia? Pero la referencia, ¿qué es más o menos la idea general? La referencia es un código que se le pone a los papeles de trabajo en la parte superior derecha. ¿Por qué? Este código se les pone a los papeles de trabajo para que estos papeles estén ordenados. Por decirles, voy a revisar todas las cuentas de los estados financieros. Voy a revisar caja, voy a revisar cuentas por cobrar, voy a revisar inventario, voy a revisar bienes de uso, voy a revisar intangible, voy a revisar pagos anticipados, etc. Entonces, puedo ordenarlo de esta forma. Caja puede tener el código A. Cuentas por cobrar puede tener código B. Inventarios, código C. O sea, de manera que ya sé que cuando utilizo el código A en todas mis hojas, estoy hablando de la cuenta caja. Cuando utilice el código B, estoy hablando de cuentas por cobrar. De esa forma ya estoy ordenando. Y es alfanumérico, o sea, de manera que, por decirles, he hecho arqueos de caja. ¿No ven? Pero resulta que no habían sido solamente una caja, habían sido varias cajas. Entonces voy a hacer acá. La primera caja va a ser A1, por decir. La segunda caja va a ser A2. La tercera caja A3. De esa forma, de todos los papeles que vayan a insumir. Entonces, eso es la referencia. La referencia es el orden que va a tener. El orden que le vamos a dar. Todos los papeles, todos los papeles de trabajo van a tener un código, una referencia. Todos, todos. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a encontrar más rápido la información. ¿Ya? Todos los papeles. Fotocopias, los papeles que ustedes han trabajado, el mismo programa de trabajo. Entonces, todos esos documentos van a tener eh, referencia. Cuerpo o papel del trabajo. Detalle o descripción del procedimiento de auditoría. Acá podemos decir, no sé, se efectuará el arqueo de caja con la finalidad de verificar que, no sé, la existencia, integridad, etcétera. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con ese procedimiento? ¿Para qué estamos haciendo el arqueo de caja? Queremos verificar que en la caja, que el dinero existe. Queremos verificar, para eso nos sirven las aserciones. Que queremos verificar que es exacto. Queremos verificar la integridad. Queremos verificar, bueno, o sea, ¿para qué nos sirve? ¿No? Entonces, para eso sirve saber las aseveraciones de auditoría. Así van ustedes a ver más fácilmente para qué están haciendo el procedimiento. Registro del trabajo en sí mismo, cálculos, narrativas, etc. En este caso se refiere a que nosotros vamos a ver cómo vamos a, o sea, cómo va a ser el contenido de este informe. Digamos que estamos haciendo el arqueo de caja chica. Este va a tener acá dentro del arqueo cálculos, ¿no? Va a haber, no sé, primero el recuento del efectivo, luego va a estar la revisión de los documentos. Y si corresponde a una narrativa, podemos hacer una descripción. Decir, se realizó el arqueo de caja chica tal fecha, en presencia de tantos, etc. No pasa nada. Entonces, ¿cómo va a estar el contenido? O sea, es el contenido, se puede variar, ¿no? Luego, observaciones encontradas, ajustes propuestos. En este caso, si hemos hecho el arqueo y resulta que hay faltante, hay sobrante, hay diferencia, vamos a poner ahí, ¿no? Como una observación. Durante el arqueo se observó que, no sé, existe diferencia de tanto.
se observó que, no sé, que existe sobrante. El encargado de caja chica dice o menciona que el dinero está en su casa, por decirlo, algo así, ¿no? Conclusión sobre el procedimiento o sobre el procedimiento realizado. O sea, entonces vamos a concluir. Concluida la revisión, se evalúa que existe diferencia en la cuenta. O se concluye que no existen observaciones, más o menos. Algo así. Simple, ¿no? Y la descripción de las marcas de auditoría. Y esto es cuando nosotros vamos a ponerle una marquita, digamos, al lado de un número o al lado de algo, en una información importante. Podemos tiquear al lado de por decir, imagínense un arqueo de caja chica. ¿Qué es un arqueo de caja chica? Es cuando hacemos recuento, ¿no? De los documentos y del efectivo. Entonces, dentro de lo que era el efectivo, hemos visto los billetes. Y podemos poner al final una tiqueadita en el importe total o no, a la altura de todos los tiqueados. Y abajo ponemos ahí como una aclaración de la marca de auditoría. ¿Qué significa ese tiqueadito? Significa que se verificó físicamente o se verificó que existe el dinero. Algo así. Ahí aclaramos. Y abajo podemos poner, no sé, una doble etiquetita para los documentos. Se verificó que los documentos existen, o sean originales. Algo. Entonces estamos aclarando qué es lo que estamos haciendo. O sea, se va a hacer estas marquitas en cada papel de trabajo. Siempre va a haber marquitas de auditoría. Y se van a explicar qué significa. ¿No? Otra forma puede ser, no sé, ser revisado se han revisado files de personal, ya se han revisado files de personal y para los files existe, por decirle, ciertos requisitos, tiene que tener título, tiene que estar su carnet, tiene que estar su currículum, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos hacer un listadito, un inciso A, B, C, D, E, digamos, ahí al ladito de todos los requisitos, el nombre de la persona y ahí, ¿no? A, B, C, D. Y tiqueamos. A, sí tiene sí tiene su file, ¿no? Sí tiene su currículum, sí tiene su carnet, sí tiene su título, etcétera. Y si no tiene, una X, por eso. Entonces, abajo, al final, ponemos ahí como aclaración de marcas de auditoría. ¿Qué significa el bien? La etiqueta en forma de bien significa que sí cumple, digamos. Y la etiqueta en forma X significa que no cumple. Algo así. Explicamos qué es lo que hemos revisado. ¿Y esto para qué? Para que dentro del papel de trabajo no esté lleno de letras o no esté lleno de aclaraciones. Para eso sirven las marcas de auditoría. Para que sea bien de la forma de la forma que se pueda entender de la forma más fácil. Para eso nos sirven las marcas de auditoría. Para que se pueda entender de forma más sencilla. Porque si tuviéramos que escribir ahí, no sé, háganse la idea. Se revisó del señor A que cumpla los requisitos y, no, y le falta el título, le falta tanto. Del señor B se revisó y no existen tantas cosas. Entonces, imagínense si tuviéramos que hacer eso para todos los papeles, sin marcas. Serían papeles muy voluminosos, las observaciones serían muy largas, sería muy dificultoso y se tomaría mucho tiempo en entender el papel de trabajo. Entonces, no queremos eso, no queremos que sea difícil ni que nos tome mucho tiempo. Queremos que se pueda entender el papel de trabajo de la forma más práctica y más rápida. ¿Ya? Manejo permanente, corriente. A ver, un ratito, papeles separados por el cliente, planillas ya, medios de trabajo, metodología de elaboración, índice. Ya. En este caso, chicos, yo creo que vamos a quedar acá hoy. Y mañana continuamos. Mañana les voy a mostrar lo otro, lo que quiero mostrarles, cuál es el contenido mínimo. Y yo creo que vamos a ver ya conceptos más específicos, ¿ya? Voy a cortar un ratito acá la grabación.